Muy buenas a todos, aquí el Relator JS en un nuevo video. En esta ocasión les traigo el capítulo 3 y el epílogo del volumen 5 de la novela ligera de Arifureta. Sí, al final decidí hacerlo todo de una. Bueno, al final del capítulo 2, Hajime y las demás completaron el laberinto submarino, consiguieron la magia antigua de restauración y lograron con mucho esfuerzo matar al devorador del océano. El muy desgraciado no se quería morir. También tuvimos un avance de la relación de Kaori con Hajime, ahí medio se dieron un beso, está bien, todo. Ahora ya se sentirá mucho más parte del grupo, ahora que también ya completó un laberinto y tiene una magia antigua acorde a ella. Bueno, ahora veremos qué nos trae este capítulo 3 y qué nos cuenta el epílogo que nos dará una pista de lo que vendrá para el próximo volumen. Espero lo disfruten y apoyen el canal, que ya estamos cerca de terminar el volumen. Entonces, no me alargo más y comencemos. Volumen 5 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 3. Un nuevo juramento. Parte 1. Papá, ya es de mañana, es hora de levantarse. La voz de una niña pequeña resonó por el segundo piso de cierta casa en Eraisen. El sol se había encumbrado en el horizonte y subía por el cielo. Mirando por la ventana, uno podría decir que el tiempo sería genial. Hajime se dio la vuelta en su cama. La niña, que por supuesto era Miu, corrió hacia él para despertarlo. Ella saltó sobre su cama y aterrizó directamente sobre su estómago. Todo el peso de su cuerpo presionó contra él. Puede haber sido una niña de solo 4 años, pero la gente era pesada. Ella todavía pesaba alrededor de 16 kilogramos. Si algo tan pesado golpeara el estómago de una persona normal, normalmente gemirían de dolor, pero Hajime apenas lo sintió. Aún así, no estaba muy contento de que lo obligaran a levantarse. Papá, levántate, ya es de mañana, el sol ha salido. Miu, buenos días, ya estoy despierto, así que puedes dejar de bofetearme ahora. Miu había estado felizmente abofeteando la mejilla de Hajime para despertarlo. Se levantó a una posición sentada y levantó a Miu de él. Su largo pelo esmeralda se derramó detrás de ella, sonrió mientras la miraba, se parecían mucho a un padre y su hija. Una voz cansada se escuchó a un costado. Hajime tiró de las sábanas para revelar a Yue, durmiendo acurrucada en una bola junto a él. A pesar de que acababa de despertarse, su pelo no estaba nada desordenado, brilló en el sol y sus ojos brillaron como rubíes. Ella parpadeó un par de veces, al igual que Hajime, ella estaba desnuda. Su largo pelo cayó sobre sus hombros cubriendo porciones de su piel blanca como la porcelana. ¿Por qué tú y mi hermana Yue siempre están desnudos, papá? Específicamente, Miu quería decir por qué siempre estaban desnudos cuando ella venía a despertarlos por las mañanas. Hajime y Yue no se habían vuelto nudistas desde que regresaron del laberinto de Melusine. Miu preguntó inocentemente, ¿no tienes pijama? Ella miró a Hajime con compasión y él intercambió miradas con Yue. No había forma de que pudieran darle a esta niña pura una respuesta que corrompiera su mente. Después de agonizar durante unos segundos, Yue vino al rescate, dio una respuesta muy respetable y madura. Miu, lo entenderás cuando seas mayor. ¿Lo haré? Sí, lo harás. Con eso esquivaron una bala. Yue dejaría que Remia le enseñara a su hija sobre el sexo. Sin embargo, Miu no estaba completamente convencida. Ella inclinó la cabeza y, después de pensarlo por unos segundos, se dio la vuelta e hizo otra pregunta condenatoria. Lo sabes porque eres grande aquí, papá, pero yo no tengo uno de esos. ¿Eso significa que nunca lo entenderé? Miu, no toques eso. Escúchame bien. Tú eres una niña, así que es normal no tener una. No te preocupes por eso, en 10 años... No, 20 años... En realidad, mejor nunca te preocupes por eso. Miu empezó a hurgar en el bosque matutino de Hajime. Él la quitó apresuradamente. También empezó a decir cosas muy tontas con una cara muy seria. Miu no tenía ni idea de lo que Hajime estaba intentando decir, pero de todas formas asintió. Entonces Hajime empezó a peinarla con sus dedos. Miu olvidó todo lo que se había estado preguntando antes y se inclinó hacia Hajime. Yue miró todo con una mirada divertida en su cara. Su líbido sorprendentemente insaciable, combinado con su sobreprotección por Miu, hizo una mezcla interesante. Hajime apartó la mirada. Los tres se sentaron allí bajo el sol de la mañana durante un rato más hasta que aparecieron Kaori y Remia, preguntándose por qué Hajime aún no había bajado.
Habían pasado 6 días desde que habían montado a Tío de vuelta a Eraisen después de limpiar las ruinas hundidas de Melusine. Se habían alojado en la casa de Remia y desde su regreso habían sido la comidilla de la ciudad. El grupo había pasado los últimos 6 días dominando la nueva magia que habían adquirido y reparando y mejorando sus equipos. Aunque con la gran comida y el clima cálido pasaron más tiempos de vacaciones que preparándose realmente. Sin embargo, 6 días era mucho tiempo para pasar. Incluso si habían estado entrenando y de vacaciones, la razón fue, por supuesto, Miu. Hajime ya no se llevaría a Miu con él a sus viajes. No había manera de que pudiera llevar a una niña de 4 años a un laberinto situado en el otro extremo del mundo. Peor aún, los otros 2 laberintos se encontraban en lugares aún más peligrosos. Uno de ellos estaba situado en territorio demoníaco, las cavernas de escarcha de los campos de nieve de Ashley. El otro estaba en la montaña divina de todos los lugares. Ambos requerían que se zambulleran en el corazón del enemigo. Era imposible dejar a Miu en algún lugar seguro mientras desafiaba esos laberintos. La propia Miu parecía haberse dado cuenta de eso también. Cada vez que alguien intentaba sacar el tema, ella empezaba a actuar extremadamente malcriada y hacía difícil que alguien lo mencionara. Ellos arrastraron su entrenamiento más de lo que necesitaban solo para tener una excusa para quedarse más tiempo. Aún así necesitamos movernos pronto. Voy a tener que decírselo a Miu. ¿Crees que llorará? En realidad definitivamente llorará. Maldita sea, esto apesta. Hajime se sentó en el muelle y suspiró para sí mismo. Estaba afuera transmutando más equipo para las próximas pruebas. Cuando abandonó el abismo por primera vez, no podía preocuparse menos por nadie en este mundo. Pero ahora estaba deprimido por separarse de una niña sencilla. No estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Todo esto es culpa tuya, Sensei. Aunque sus palabras sonaban duras, había una suave sonrisa en su cara. Había sido la guía de Aiko lo que había llevado a ese cambio en el pensamiento de Hajime. Ya no estaba dispuesto a sacrificar nada y todo por su meta. Mientras veía a Yue, Shia, Kaori, Tio y Mio juguetear en el agua, se dio cuenta de que estaba contento de que Aiko le hubiera dado ese sermón. Si simplemente hubiera abandonado a Miu en Furen, o si hubiera decidido ignorar la difícil situación en Ankaji, o si hubiera dejado a Miu con Remi en el momento en que le encontraron, lo más probable es que sus compañeras no hubieran sonreído tan felizmente como lo estaban ahora. Era verdad que dejar a esas personas que había salvado en su difícil situación no habría causado necesariamente que yo y las demás se deprimieran, pero aún así estaba seguro de que no serían tan felices. No tenía pruebas, pero tampoco dudas. Todo porque se había tomado en serio las palabras de Aiko. Evitó bajar por lo que ella dijo que era un camino solitario. Supongo que tenía razón. Hajime se sonrió con tristeza. Vio cómo Miu evadía hábilmente a Yue y a las demás en un extraño juego de atrapadas, a pesar del hecho de que todas ellas estaban sobrepasadas más allá de toda medida y estaban trabajando juntas para tratar de atrapar a Miu. Sus habilidades para nadar la mantuvieron por delante. Nunca pensé que decir adiós sería tan difícil. Hajime no podía mentirse a sí mismo. Ese día suspiró por enésima vez. En el momento en que sacó a relucir el hecho de que se iría, supo que acabaría estropeando su sonriente cara con lágrimas. Como si sintiera sus preocupaciones, Remi nadó hasta Hajime. Ella se detuvo frente a sus piernas que estaban colgando en el agua. El agua de mar goteaba de su pelo verde esmeralda. Lo había atado en una sola trenza y llevaba un bikini verde claro. Cuando la conocieron por primera vez parecía demacrada, pero gracias a la magia de restauración que habían encontrado en el laberinto de Melusine, estaba tan animada como siempre. Era difícil imaginar que tuviera la edad suficiente para ser la madre de alguien. Hajime podía ver por qué todos los solteros de la ciudad querían ser su nuevo marido, e incluso habían creado un club de fans para ella y Miu. Su belleza rivalizaba con la de Tio y se veía absolutamente impresionante en su bikini. Además, como ella estaba en el agua, estaba a la altura de su entrepierna. Hajime, que se había estado preocupando por Miu, fue tomado completamente por sorpresa. Remia puso una mano sobre la rodilla de Hajime y lo miró. Su expresión era de gentil preocupación. Gracias, Hajime-san. ¿De dónde salió eso? Realmente no hice nada que merezca un agradecimiento. No lo creo. No seas tonto, ¿te preocupas tanto por mi hija? Como su madre sería un error de mi parte no agradecértelo. Bueno, supongo que no puedo ocultarte nada y aquí estaba yo tratando de no ser tan obvio al respecto. Vaya, ¿te has dado cuenta de que todo el mundo se ha dado cuenta, verdad? Yue-san y las demás parece que tampoco quieren irse. Estoy tan contenta de que Miu haya podido conocer a gente tan maravillosa.
Remia se giró para ver a una Shia sin la parte de arriba de su traje de baño persiguiendo a Miu, quien había robado la parte superior de su traje de baño como una broma. Luego se giró hacia Hajime y habló en un tono más serio. Hajime-san, ya has hecho más que suficiente, todo el mundo lo ha hecho de verdad, así que por favor no te preocupes tanto, debes terminar lo que empezaste. Ha crecido tanto desde que los conoció a todos, aunque todo lo que hice fue malcriarla mientras estaba aquí, ha aprendido a preocuparse por los demás. Miu también lo sabe, sabe que tendrán que irse, por supuesto que todavía es joven y no quiere que se vayan, pero... incluso entonces, nunca te ha pedido directamente que no te vayas. Ella sabe que no puede retenerte aquí para siempre, así que... Ya veo. Hombre, soy bastante patético si dejo que una niña pequeña se preocupe por mí. De acuerdo, se lo diré esta noche. Nos diremos mañana. Remia tiene razón, Miu no quiere que nos vayamos, pero tampoco quiere decir eso que quiere hacernos las cosas más difíciles. Después de haberse dado cuenta de la profundidad de su resolución, Hajime endureció la suya, a lo que Remia le sonrió de nuevo. En ese caso, les haré un festín esta noche, será su fiesta de despedida. Suena bien, lo estaré esperando. Me alegro de oírlo, cariño. En serio, ¿podrías dejar de llamarme...? Antes de que Hajime pudiera terminar, un helado viento pasó sobre ellos dos y una voz más helada interrumpió su conversación. Remia, mejor ni lo intentes. Remia-san, ¿cuándo? No puedo bajar la guardia a tu alrededor. Oh, desde este ángulo casi parece que estás sirviendo al maestro. Exhibicionismo. Maravilloso. Oye, Miu-chan, ¿podrías devolverme mi traje de baño? La gente está empezando a mirar. Yue miró con ira a Remia, ella no le permitiría casarse con Hajime. Esta escena se había repetido tantas veces durante la semana pasada. Todos ignoraron a Tio, de la misma manera, todos ignoraron también a la conejita llorona casi desnuda. La sonrisa de Remia no vaciló en lo más mínimo, a pesar de la mirada fulminante de Yue. Era imposible saber lo que pensaba cuando sonreía así, que era la razón por la que Hajime aún no estaba seguro de si iba en serio lo de casarse con él o simplemente jugaba con él. Tal vez así es como las viudas molestan a la gente. La atención de Hajime se distrajo cuando vio a Yue en su traje de baño. Ya lo había visto varias veces en los últimos días, pero nunca dejaba de cautivarlo. Su traje de baño era un bikini negro, era del tipo que había que atar en el frente, así que era bastante provocativo. El negro contrastaba bien con la pálida piel de Yue, también se había atado el pelo en trenzas, lo que le hacía lucir aún más joven de lo normal. La diferencia entre su apariencia joven y su traje de baño maduro la hizo lucir extremadamente atractiva. Yue estaba en medio de una feroz contienda con Remia cuando se fijó en la mirada de Hajime. Ella sonrió seductoramente y se giró hacia él. Sin querer dejarse vencer, Kaori se acercó a Hajime desde el lado opuesto y le cogió del brazo, se sonrojó ante su propia audacia y presionó su brazo contra su bikini blanco. Entonces ella lo miró rogándole que le prestara atención a ella también. Al mismo tiempo, Shia se acercó a Hajime por detrás y apretó sus enormes pechos contra él. Miu todavía tenía la mitad superior de su traje de baño, así que hacer eso también era una buena manera de esconder sus pechos expuestos de la vista. Por supuesto, tenerlas presionadas directamente contra su espalda solo hizo las cosas más difíciles para Hajime. Tio también estaba vestida con un traje de baño bastante erótico, pero en su caso el efecto se arruinó por su desagradable respiración. Hajime le tiró un trozo de metal para callarla. Podría haberla tirado con demasiada fuerza, ya que literalmente noqueó a Tio y la dejó flotando como un cadáver ahogado en el mar. Miu también saltó del agua con ganas de unirse a la diversión, aterrizó entre Remi y Hajime y luego se lanzó en sus brazos, levantó en alto el bikini de Shia, como si estuviera alardeando de su botín de guerra, y lo puso sobre la cabeza de Hajime. Parecía que este era su regalo para él. ¡Miu-chan! Espera, no me digas que Hajime-san te lo pidió. Ah, si querías mi traje de baño, Hajime-san, deberías haberme preguntado, no me habría importado. Hajime, toma el mío también. También el mío, si eso es lo que te gusta, Hajime-kun. Pero sería demasiado vergonzoso desnudarse aquí, así que ven a mi habitación más tarde, ¿de acuerdo? Oh Dios, supongo que eso significa que quieres el mío también. ¿Preferirías la parte de arriba, la de abajo, o ambas quizás? Hajime Nagumo estaba allí con un bikini en la cabeza, rodeado de chicas apretando sus trajes de baño contra él. El agua del traje de baño de Shia le goteaba por la mejilla. A pesar de toda la emoción, su expresión era de piedra. Esta situación estaba más allá de lo surrealista.
Los espectadores masculinos estaban todos llorando lágrimas de sangre. A partir de ese día los rumores comenzaron a extenderse por todo Eraisen. Cuidado con el chico del parche de pelo blanco, tiene un fetiche por los trajes de baño, es un pervertido que corre por la ciudad con un traje de baño de chica en la cabeza. Esa noche, Hajime finalmente le dijo a Mio que se iría. Ella agarró bien fuerte el dobladillo de su vestido y trató de no llorar. Después de un prolongado silencio, finalmente dijo algo. ¿No te volveré a ver? Hajime no sabía qué decir, su objetivo era regresar a Japón, todavía no estaba seguro de cómo iba a hacer eso exactamente, o incluso cuándo podría hacerlo. Milady Raizen le había dicho que necesitaba despejar todos los laberintos y quería haber cumplido su deseo. Era posible que fuera transportado a la fuerza de vuelta en el momento en que venciera el séptimo laberinto. Dudaba que regresaría a Eraisen antes de terminar su viaje, por lo que era posible que esta fuera la última vez que ella lo viera. Lo último que quería hacer era mentirle. Siempre serás mi papá, ¿verdad? Si eso es lo que quieres. Antes de que Hajime pudiese dar una respuesta, Mio siguió con otra pregunta. Él la agarró de los hombros y la miró directamente a los ojos. La respuesta de Hajime hizo que Mio retuviera sus lágrimas y sonriera. Yu y las demás estaban desconcertadas. La sonrisa de Mio se parecía mucho a la de Hajime cuando era arrinconado y se enfrentaba a un enemigo poderoso. Los dos se estaban pareciendo mucho. Cuando sea mayor iré a buscarte, papá. ¿Buscarme? Mio, me voy a ir a un lugar muy lejos, así que... Pero si tú puedes ir allí, yo también puedo, porque soy tu hija. Si Hajime podía hacer algo, ella también podía. Mio estaba muy segura de ello. Si su padre no pudiera regresar con ella, tendría que ir a buscarlo. Por supuesto, no había forma de que Mio pudiese entender que Hajime estaba planeando viajar a través de dimensiones para regresar a su propio mundo. Además, era poco probable que ella fuera capaz de conquistar los laberintos por su cuenta y perseguirlo hasta su mundo. A pesar de su determinación, sería casi imposible seguir a Hajime a donde planeaba ir. Aún así, nadie se atrevió a ridiculizar su resolución, nadie se atrevió a decirle que era imposible y que debía rendirse. Sabían que no debían, no podrían. Hajime finalmente entendió lo que Remia quería decir cuando dijo que Mio había crecido. Aunque habían pasado poco tiempo juntos, Mio había aprendido mucho de Hajime y de las demás, y ahora iban a dejarla. ¿De verdad puedo dejarla así? No puedo, definitivamente no puedo. Hajime tomó su decisión y se ató a otro juramento. Mio, espérame. ¿Papá? Mio le dio la cabeza con curiosidad. Ella había sentido el ligero cambio en el comportamiento de Hajime, pero no sabía lo que significaba. Ya no había ninguna duda en la mirada de Hajime, solo la firme resolución que normalmente mostraba, la misma firme resolución que Mio había aprendido a emular. Una vez que encuentre lo que estoy buscando y todo esté arreglado, prometo regresar contigo. Volveremos todos a verte de nuevo. ¿En serio? Sí, de verdad. ¿Alguna vez he roto una promesa? Mio agitó la cabeza, a lo que Hajime le acarició el cabello. Cuando vuelva te mostraré mi hogar, verás el lugar donde nací, apuesto a que te sorprenderás, mi ciudad natal es un lugar muy diferente. Quiero ver el lugar donde naciste, papá. ¿Esperando ansiosamente? Sí. Mio saltó alegremente, la mirada de Hajime se suavizó mientras la miraba. Ahora que sabía que podría volver a verlo, no había razón para estar triste. Aún radiante, saltó a los brazos de Hajime. Hajime la levantó y la abrazó. No hagas nada peligroso, pórtate bien y espera con mamá, ¿sí? Vas a ser una niña buena y le ayudarás a mamá en la casa, ¿verdad? ¡Lo haré! Hajime sonrió ante su intercambio y en silencio se disculpó ante Remia. Perdón por decidir todo esto por mi cuenta. Remia agitó la cabeza y miró a los ojos a Hajime y luego asintió. Está bien, no te preocupes. En todo caso, Remia estaba agradecida con Hajime. Mio notó que Hajime y Remia intercambiaban miradas silenciosas y de repente pensó en algo. Ella tiró de la manga de Hajime para llamar su atención. Papá, ¿mamá también va a venir? Bueno, eso depende. Remia. ¿Qué pasa, cariño? ¿No estarás pensando en dejarme solo a mí, verdad? No exactamente, pero mi hogar está literalmente en un mundo diferente. ¿Segura que quieres venir? Vamos, ¿cómo puedo quedarme atrás cuando mi marido y mi hija se van?
Remia se acercó a Hajime, por un momento se parecía mucho a su esposa. Kaori y las demás se apresuraron a entrar, sin querer dejar que Remia se les adelantara. La atmósfera solemne de antes no se encontraba por ninguna parte. Kaori y Remia se miraron fijamente mientras Yue caminaba en silencio hacia Hajime. ¿De verdad te las vas a llevar? ¿Estás en contra? No, si eso es lo que has decidido, entonces no me importa. Ya veo. Pero, ¿qué pasa si nos transportan de inmediato? Yo había estado considerando lo mismo que Hajime. No había garantía de que la magia que los devolviera a la Tierra fuera algo que pudieran activar a voluntad. Ciertamente era posible que Hajime no pudiera cumplir su promesa. Si eso realmente sucediera, marcaría a Miu para siempre. Sin embargo, Hajime solo se encogió de hombros y sonrió. Una vez que tomaba su decisión, no había vuelta atrás. Yo había sabido su respuesta incluso antes de preguntar. Ella le devolvió la sonrisa notando la determinación en la mirada de Hajime. Ya se me ocurrirá algo. De una forma u otra volveremos a ver a Miu. Luego le mostraremos Japón también. Si el hechizo nos lleva de vuelta sin tiempo para prepararnos, entonces tendremos que encontrar la manera de regresar aquí de nuevo. Saltaré entre mundos tantas veces como sea necesario. Eso es todo lo que hay que hacer. Sí, eso es todo lo que hay que hacer. Los dos compartieron una sonrisa. Yue se alegró de que Hajime hubiera encontrado algo más que atesorar, lo suficiente como para jurar protegerlo. Hajime también estaba contento de haber empezado a convertirse en alguien más amable. Y así los dos se perdieron una vez más en su propio mundo, coqueteando sin preocuparse por su entorno. Kaori y las demás dejaron de pelearse para mirar fijamente a Hajime y a Yue. Mientras las otras dudaban en intervenir, Miu no tenía tales inhibiciones. Ella descaradamente se interpuso entre ellos dos y le rogó a Hajime que le diera otro abrazo. Aunque él hubiera prometido regresar, ella no lo vería en algún tiempo. Iba a aprovechar al máximo su última noche con su papá. Capítulo 3. Un nuevo juramento. Parte 2. Mi y Remia fueron a despedir a Hajime y a las demás a la mañana siguiente. Pasó un día y medio desde que Miu y Remia vieron al grupo de Hajime en Eraisen. Habían estado viajando a través del desierto rojo oxidado todo el tiempo. Bryce cruzó rugiendo las dunas dirigiéndose hacia Ankaji. Su objetivo final seguía siendo el bosque de Jaltina, pero Kaori había querido ver si su recién adquirida magia de restauración podía reparar el daño hecho al oasis de Ankaji. Como su nombre indica, la magia de restauración restaura las cosas a su estado original. Incluso si la magia curativa no hubiera sido capaz de purificar las toxinas en el agua, la magia de la restauración podría devolverla a su estado puro original, o al menos eso era lo que Kaori esperaba. Como Ankaji estaba más o menos de camino, Hajime no vio ningún problema en detenerse allí un rato. Además, tampoco había tenido la oportunidad de probar la famosa comida de Ankaji la última vez que estuvieron allí. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta principal de la ciudad saliera a la luz. A diferencia de la última vez, estaba bastante animada. Había una larga fila de caravanas esperando ser admitidas en la ciudad. Parecía un verdadero centro de comercio. Eso sí que es un montón de carros. Sí, esto puede llevar un tiempo. Parece que todo lo que llevan es comida y agua. Kaori tenía razón, los vagones contenían todos los suministros de emergencia que Ankaji había pedido al reino de Hylia. Acababan de llegar. Parecía que Laswi también había comprado las tiendas de comida de todos los demás comerciantes que pasaban por allí, al menos todo comerciante que no haya pedido un precio exorbitante. Como su suministro inmediato de agua se había visto comprometido, Laswi sabía que tenía que almacenar grandes cantidades de productos conservables. No solo no tenían agua para beber, sino que tampoco tenían suficiente para cultivar. Compraría cualquier comida que el tesoro real pudiera permitirse. Hajime condujo a Bryce más allá de la línea de mercaderes que se arrastraban incómodamente en la arena y se dirigieron a la puerta principal. No tenía intención de esperar aquí durante horas. Los mercaderes miraron asombrados mientras una caja negra gigante pasaba a toda velocidad junto a ellos. Algunos de ellos gritaron sorprendidos, preocupados porque un extraño monstruo había venido a atacarlos. Todos los guardias blandieron sus armas cautelosos ante ese desconocido objeto que se dirigía hacia la puerta. Un vigilante de alto rango salió del cuartel para ver cuál era la conmoción e instantáneamente reconoció a Bryce. Remanifestó a sus guardias y les ordenó que bajaran sus armas. Luego envió un mensajero al palacio. Hajime y las demás se detuvieron frente a la puerta y salieron de la camioneta. No les importaban las miradas que les rodeaban. Como siempre, los hombres se quedaron atónitos primero por la belleza de las chicas y luego asombrados cuando Hajime hizo que Bryce pareciera que se desvaneció en el aire. Creí reconocer tu extraño vehículo. Veo que han regresado nosotros, guerreros de Hit.
El guardia mayor suspiró aliviado cuando vio a Kaori. Hajime adivinó que había visto a Bryce una vez antes cuando trajo a Vice, o quizás cuando se fueron al volcán. Había asumido que era Kaori, la guerrera de Heat, que la usaba para viajar. Eso era más o menos correcto, por lo que Hajime no vio la necesidad de corregir al hombre. Tenía sentido de que Kaori fuera la figura más reconocida de su grupo. ¿Qué tal? La verdad es que he descubierto magia que podría ayudar a purificar el oasis, así que volvimos para intentarlo de nuevo. Me gustaría hablar con el duque sobre ello, si es posible. ¿Realmente puedes purificar el oasis? Creo que sí, tendría que probarlo para estar seguro, pero... Debería haberlo esperado de uno de los guerreros de Heat. Lamento haberte demorado. Ya envié un mensajero al duque. Sería mejor esperar aquí para que no se vayan. Una vez que se entere de que has regresado, estoy seguro de que vendrá inmediatamente. El soldado los miró a todos con gran respeto. Supongo que tiene sentido ya que salvamos su ciudad, pensó Hajime. Estaban siendo tratados como personas importantes. Hajime ignoró las curiosas miradas de los mercaderes y dejó que el guardia los llevara a la sala de espera del cuartel. 15 minutos más tarde, Laswell rompió en el calabozo, respirando con dificultad. Realmente había venido corriendo. Hajime se dio cuenta una vez más de lo mucho que esta ciudad les respetaba. Bueno, no puedo decir que haya pasado mucho tiempo a pesar de todo. Me alegro de ver que lo estás haciendo bien, Hajime. Empezábamos a preocuparnos cuando no regresaste. Tú y tus compañeras son las salvadoras de mi reino. Había sido una pena que murieras sin dejarme agradecértelo como es debido. Solo soy un aventurero pasajero que llegó en el momento oportuno y como puedes ver lo estoy haciendo perfectamente bien. Gracias por preocuparte, sin embargo. De todos modos es bueno ver que los suministros de emergencia llegaron a tiempo. Ciertamente, gracias a la comida que nos traen ahora y a los depósitos que Yuedo no nos hizo, podremos durar un rato. Con esto, al menos evitaremos morirnos de hambre. Laswell sonrió cansado. Había estado trabajando sin parar estos últimos días para asegurarse de que su gente tuviera la suficiente comida. Su cansancio era evidente, pero también lo eran los resultados de sus esfuerzos. Duque, ¿qué pasó con el oasis? Kaori Dono, el oasis permanece inalterado. Hemos logrado bombear más agua dulce del subsuelo y eliminar la parte del agua contaminada. Pero por lo demás no hemos hecho ningún progreso. Se necesitará al menos medio año para eliminar toda el agua contaminada y reemplazarla por agua limpia. Y probablemente tomará un año entero, o tal vez hasta 2 para sacar todas las toxinas del suelo. La tristeza se asentó sobre la expresión de Laswell. Kaori entonces explicó que podría ser capaz de purificarlo ella misma. Su cara se iluminó como el sol, se agarró a la ropa de Kaori y gritó, ¿de verdad? Ella vacilantemente se apartó de él y asintió. Laswell se aclaró la garganta y se calmó, dándose cuenta de que había actuado mal. Luego imploró a Kaori que viera si podía purificar el oasis de inmediato. Como eso era lo que ella había estado planeando hacer en primer lugar, Kaori estuvo de acuerdo y el grupo se dirigió al oasis. Como antes, el oasis estaba completamente desierto. Normalmente era uno de los destinos más populares de Ankaye, pero ahora mismo no había nadie allí. Laswell frunció el ceño con tristeza mientras miraba al vacío oasis. Kaori se acercó a la orilla y empezó a hacer el lanzamiento. Aunque todos habían heredado la habilidad de usar la magia de restauración, Hajime y Shia no tenían ninguna actitud para ella, como de costumbre. En el caso de Shia, al menos podría usarlo. Había sido capaz de internalizar la magia para aumentar sus habilidades de regeneración natural. Además, si se concentraba, podía aumentar su regeneración de mana y resistencia durante algún tiempo. Se había convertido en algo completamente sobrehumano en este momento. Su capacidad para fortalecer el cuerpo había crecido y se había vuelto mucho más hábil para manipular su gravedad. Ahora, con la adición de la regeneración automática de alta velocidad, ella era básicamente un ejército de un conejo. Kaori había poseído la mayor afinidad para la magia de restauración, seguida por Tio y luego por Yue. Yue estaba tan acostumbrada a su propia habilidad de autorregeneración que raramente usaba magia curativa. Por esa razón su afinidad por ella era mucho menor. Fue capaz de curarse a sí misma sin pensar, por lo que en realidad tener que lanzar activamente hechizos de recuperación fue difícil para ella. Por otro lado, el trabajo de Kaori era el de sacerdote. La magia curativa y la magia de restauración estaban fuertemente ligadas, por lo que su afinidad por ella había sido la más alta. Podría usarla más eficientemente y a mayor alcance que Yue o Tio, aunque desafortunadamente aún necesitaba círculos mágicos y un conjuro para hacer los hechizos. La versión de Yue era aún más útil para el combate.
Kaori empezó su hechizo, fue uno largo. Cuando empezó a practicar en Eraisen le había llevado 7 minutos completar un hechizo. Ahora ella podría terminarlo en 3. El hecho de haber reducido el tiempo de lanzamiento a más de la mitad en solo una semana demostró que ella misma estaba bastante rota. Tristemente la fuerza de Yu estaba más allá de eso. A Kaori le dolió un poco, pero ya había decidido no revolcarse más en su inferioridad. Un aire de tranquila majestad descendió sobre el oasis mientras la magia de Kaori se extendía. Laswe y sus ayudantes tragaron saliva, se sentían como si estuvieran presenciando algún rito sagrado que no debía ser perturbado. Observaron con nerviosa excitación cómo Kaori terminaba su canto. El hechizo que usó se llamaba Tetragramatón. Con los ojos aún cerrados, Kaori empujó su bastón blanco puro sobre el agua. Un segundo después, la punta comenzó a brillar con luz lavanda. La esfera de luz bajó por su bastón a través de la superficie del agua y cayó en el centro del oasis. Todo el oasis empezó a brillar con una tenue luz púrpura. Una gran cantidad de luz flotaba desde el agua y desaparecía en el aire. Parecía como si todo el mal del mundo hubiera sido purificado y enviado al cielo. Todos miraban absortos, tan cautivados que incluso se olvidaron de respirar. Finalmente, el hechizo terminó y la luz se desvaneció. El silencio se prolongó durante algún tiempo después de que las últimas estelas de luz se desvanecieran en el aire. Hajime, que estaba apoyando a una Kaori exhausta, finalmente asintió a Laswe. Él volvió a la realidad y ordenó a sus ayudantes que analizaran el agua. Se apresuraron a lanzar sus hechizos de evaluación. Una vez que terminaron, se voltearon hacia Laswe con miradas de incredulidad. Después de una breve pausa, anunciaron los resultados. «El veneno ha desaparecido, señor». «¿Estás seguro?» «Sí, el oasis está limpio, ha vuelto a la normalidad, ha sido purificado». Todos gritaban de alegría, todos los asistentes dejaron lo que tenían en las manos y se abrazaron. Laswe respiró hondo, miró al cielo y cerró los ojos agradecido. Todo lo que queda es purificar la tierra ahora. Duque tiró las cosechas envenenadas. No, solo las hemos reunido a todas en un solo lugar. No había suficiente tiempo o gente para deshacerse de ellos. No me digas, ¿también puedes purificarlas? Si Yu y Tío están dispuestas a ayudar, creo que podemos hacerlo. ¿Qué dicen ustedes dos? No hay problema. Muy bien, de hecho sería una lástima ver cómo se desperdicia la comida por la que tanto se han esforzado en cultivar. Permítanos ayudar. Laswe se inclinó profundamente ante todos ellos. No solo habían purificado su oasis, sino que también iban a salvar su tierra y sus cosechas. Aunque no le correspondía a un duque inclinar la cabeza ante los demás, esta era la única manera en que podía pensar para mostrar la profundidad de su gratitud. Eso era lo mucho que amaba a su ciudad y a su gente. Hajime y las demás amablemente aceptaron su agradecimiento y empezaron a caminar hacia el distrito agrícola. Justo entonces, Hajime se detuvo repentinamente y se dio la vuelta, echó una ojeada con visión lejana y vio un grupo de gente acercándose a ellos. Parecía que querían una pelea. Estaban vestidos con uniformes diferentes a los de los soldados de Ankaji. Por lo que Hajime podía ver, eran los caballeros templarios que protegían la iglesia de esta ciudad. Rodearon a Hajime y a sus compañeras, formando un medio círculo alrededor de ellos. Un hombre de mediana edad vestido con una ostentosa túnica blanca salió entre sus filas. Sintiendo la hostilidad en la mirada de los caballeros, Laswe rápidamente se interpuso entre Hajime y los caballeros. «Señor Sengen, por favor hágase a un lado, esa gente es peligrosa». ¿Qué significa esto, obispo Forbin? ¿Y qué quieres decir con que son peligrosos? Estas buenas gentes han salvado mi ducado 2 veces, son héroes, no permitiré que nadie hable mal de ellos. ¿Héroes? Cuidado con lo que dices, duque, la Santa Iglesia los ha declarado herejes, defiéndelos bajo tu propio riesgo. ¿Herejes dices? ¡Qué ridiculez! No he oído tal cosa. Laswe aspiró con fuerza. Como la mayoría de la gente, era un devoto seguidor de Hit, sabía lo que significaba ser tildado de hereje, que era precisamente por lo que no podía creer que los salvadores de su ciudad estuvieran entre sus filas. Por supuesto que no, la decisión se tomó esta misma mañana. Pensar que los herejes elegirían regresar ahora, qué momento tan perfecto, ¿no crees? Es como si el mismísimo Ejid los hubiera entregado en mis manos. Claramente esto es una señal, quiere que sea yo quien purgue a estos no creyentes. Si traigo al Papa sus cabezas, seguro me ascenderán.
Sus últimas palabras fueron pronunciadas tan suavemente que Laswin no las captó. Aún así, parecía que el hecho de que Hajime fuese un hereje era un hecho. Laswin se giró hacia sus salvadores. Sin embargo, Hajime no pareció sorprendido en lo más mínimo. Se encogió de hombros como si lo hubiera esperado todo el tiempo. Se encontró con la mirada de Laswin. Silenciosamente le preguntó con sus ojos: ¿qué vas a hacer? Laswin frunció el ceño, pero antes de poder decir algo, Forbin continuó con una mueca de desprecio. Ahora, si me disculpan, tengo algunos herejes que purgar. He oído que eres muy poderoso, pero me pregunto cómo te irá contra 100 caballeros templarios. Ahora bien, Duque Sengen, por favor, apártese de mi camino. Seguramente no harás nada tan tonto como ponerte a la Santa Iglesia, ¿verdad? Laswin cerró los ojos. Basado en la personalidad de Hajime y en sus extraños poderes, Laswin podía fácilmente adivinar por qué la Santa Iglesia le había tildado de hereje. No podían permitirse dejar vivir a alguien tan fuerte como él, a menos que lo tuvieran controlado. Sin embargo, cuando pensó en lo poderosos que eran Hajime y sus compañeras, Laswin pensó que era un suicidio enfrentarse a ellos. Los humanos serían aniquilados luchando contra Hajime mucho antes que los demonios pudiesen llegar a ellos. ¿Se había vuelto loco el Papa? Toda esta declaración apestaba a maniobra política de algún tipo. Sin embargo, independientemente de la razón, Hajime era el salvador de Ankaji. Él y sus compañeras habían curado a su pueblo, les habían dado agua, destruyeron al monstruo que contaminaba el oasis y ahora habían regresado para purificar su tierra. Hace solo unos segundos se había estado rompiendo la cabeza tratando de pensar cómo se lo agradecería. Laswin abrió los ojos y le sonrió a Forbin. Esta fue una buena oportunidad para dejar en claro su lealtad. Miró fijamente a los ojos del obispo, que había empezado a enfadarse porque Laswin lo estaba ignorando, y sacudió solemnemente la cabeza. «Me niego». «¿Qué acabas de decir?». Forbin estaba tan sorprendido que sus ojos casi se salieron de sus órbitas. A Laswin le divertía lo seguro que había estado el obispo de que nadie se atrevería a rechazar la autoridad de la Santa Iglesia. Se repetía a sí mismo, sus palabras respaldadas por una voluntad inquebrantable. «Dije, me niego. Esos aventureros salvaron a mi gente. No dejaré que nadie levante la mano contra ellos, ni siquiera la Santa Iglesia». «Bastardo incrédulo, ¿has perdido la cabeza? ¿Entiendes lo que significa oponerse a la Santa Iglesia? Serás tildado de hereje también, ¿sabes?». La sorpresa de Forbin se había transformado en rabia. Los caballeros templarios se miraron todos confundidos. «Obispo Forbin, ¿realmente los arzobispos y el Papa no saben lo que estos aventureros han hecho por nosotros? Sin ellos, el veneno del oasis habría destruido esta ciudad, y por lo que he oído, salvaron el pueblo de Ur e incluso rescataron al grupo del héroe. ¿Cómo puede una gente tan maravillosa ser tildada de hereje? No puedo imaginar que la decisión de la Santa Iglesia sea sensata. Yo, Laswin Ferwan Sengen, imploro a la Santa Iglesia que reconsidere su decisión. Quizás la noticia de que han salvado esta ciudad convenza al clérigo». «¡Silencio! Nuestra decisión es definitiva. Esta es la voluntad de Hid. Desobedécelo por tu propia cuenta y riesgo. Tú que si insistes en proteger a estos herejes, entonces te etiquetaré, no, a todos en Ankaji como herejes también. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto?». Había un destello de locura en los ojos del obispo. Era difícil imaginar que era realmente un hombre de Dios. Laswin le miró con frialdad. Hajime se le acercó e hizo una pregunta con expresión de preocupación en su cara. «Oye, ¿estás seguro de esto? Te convertirás en enemigo del reino de Hylian y de la Santa Iglesia si haces esto. ¿No deberías hacerlo mejor para tu gente?». En vez de contestar, Laswin miró a sus ayudantes. Hajime siguió su mirada. Los miraron a los dos, cerraron los ojos y después de un breve momento de consideración, tomaron su decisión. Sus ojos brillaban con determinación. Laswin dijo: «No caeremos tan fácilmente». Al ver su reacción, Forbin se enrojeció de ira y gritó un último aviso. «¿Estás seguro de esto? Van a morir aquí, tontos testarudos. Y no solo tú, sino también tu gente. Convertiré esta ciudad en un mar de sangre. Lloverá la ira divina de Hid sobre ustedes, miserables herejes». «Ninguno de mis súbditos es tan cobarde como para darle la espalda a los héroes que los salvaron. ¿Dices que provocarás la ira divina? El Dios en el que creo recompensaría esa lealtad. Tal vez es su fe la que es herética, señor obispo».
Forbin estaba tan furioso que dejó de gritar y una fría firmeza se sentó sobre su cara. Levantó una mano ordenando a sus caballeros que atacaran, pero antes de que pudieran atacar, algo silbó en el aire y se estremeció contra uno de los cascos de los caballeros templarios. El caballero miró hacia abajo y vio un guijarro. Ni siquiera había abollado su armadura, por lo que inclinó su cabeza ante la confusión. Antes de que pudiese reflexionar sobre lo que significaba, llovieron más piedras sobre los caballeros. Se golpearon fuerte contra las relucientes corazas de los hombres. Levantaron la vista y vieron que la gente de Ancalle los había rodeado. Parecía que se apresuraron cuando la luz fluía del oasis. Habían llegado a tiempo para ver todo el intercambio entre Forbin y Laswi. No solo había curado Kaori a sus enfermos y se había ocupado de ellos, sino que Hajime y las demás se habían enfrentado a las profundidades del volcán para traer suficiente roca calcárea. Además, su amado señor se había puesto del lado de Hajime y de las demás. Además, el obispo parecía claramente trastornado, así que dejaron en claro su lealtad y comenzaron a arrojar piedras a los caballeros. ¡Desistan, ciudadanos de Ancalle! Estas personas han sido tildadas de herejes y enemigos de Dios. El mismo Ejid desea sus muertes. Forbin trató desesperadamente de convencer a la gente. Pensó que no habían oído la declaración que decía que Hajime era un hereje y esperaba que informarles sería suficiente para calmarlos. La gente se detuvo e intercambió miradas confusas. Laswi se giró y se dirigió a su gente. Mis queridos ciudadanos de Ancalle, escúchenme. Estos aventureros acaban de purificar nuestro oasis. Es gracias a ellos que el símbolo de nuestra gran ciudad está limpio una vez más. Incluso prometieron purificar nuestra tierra y nuestras cosechas. Es por ello que Ancalle está aquí hoy, y es por ello que nuestra gran ciudad será restaurada a su antiguo esplendor. Sin embargo, no me corresponde a mí decirles qué hacer. Que sus corazones decidan si los salvadores de nuestra tierra merecen nuestro desprecio o nuestra protección. Yo, al menos, elijo estar con ellos. Forbin se burló. Estaba seguro de que la gente no confiaría más en la palabra de Laswi que en la de la Santa Iglesia. Sin embargo, su expresión se congeló un segundo después, porque los ciudadanos habían vuelto a lanzar piedras. Forbin se quedó sin palabras. Los ciudadanos siguieron adelante lanzando insultos junto con las piedras. ¡Jódanse! Ellos nos salvaron la vida. No dejaremos que los mates. La Santa Iglesia no hizo nada para salvarnos, pero ahora quieres matar a la gente que lo hizo. No eres un hombre santo. No son herejes, tú eres el verdadero hereje. Parecía que incluso los ciudadanos se pusieron de parte de Hajime y de las demás. Ellos tampoco habían olvidado quién les salvó la vida. Su gratitud hacia sus salvadores superaba incluso su piedad. No, eso no era del todo cierto. Más bien, la naturaleza de su fe había cambiado. Simplemente no podían creer que su Dios, el objetivo último de su adoración, quisiera dañar a su propio guerrero o a la gente que viajaba con ella. En otras palabras, su fe en Dios permaneció inquebrantable, pero su fe en Forbin casi se había disuelto. Aunque se preguntaban si alguien realmente confió en un obispo como este para empezar. La multitud de ciudadanos siguió creciendo a medida que se corrió la voz. Su fuerza individual era débil, pero ya superaban en número a los caballeros. Forbin y sus templarios hicieron una mueca de dolor ante la ferocidad del pueblo y dieron un paso atrás. Obispo Forbin, esta es la voluntad de Ancalle. ¿Podría pedirle a la Santa Iglesia que reconsidere su decisión? No creas que te saldrás con la tuya. Forbin rechinó los dientes con frustración, miró por última vez con odio a Hajime antes de ponerse de pie y alejarse. Los caballeros templarios lo siguieron apresuradamente. Forbin desapareció dentro de la iglesia, buscando algo para desahogar sus frustraciones. ¿Estás seguro? Sé que es un poco tarde para preguntar esto ahora, pero podrías no haber tomado un bando. Hajime miró a Laswi con una expresión de preocupación en su cara. Kaori y las demás también estaban preocupadas. Ninguna de ellas quería que Ancalle fuera destruido por su culpa. Contrariamente a lo que esperaba Hajime, la respuesta de Laswi fue indiferente. Lo dije antes, ¿no? Esta es la voluntad de Ancalle. Cada hombre, mujer y niño que vive dentro de estas paredes te debe la vida. Es una deuda que no olvidarán pronto. Si dejara que el obispo te matara, te garantizo que la gente me habría matado a mí después. Lo último que quiero que ocurra aquí es un golpe de estado. Podríamos habernos encargado de esos tipos fácilmente. Seguro que sí, lo que significa que ustedes 5 dan más miedo que la Santa Iglesia. Es cierto que son nuestros héroes, pero tampoco querría convertirlos en mis enemigos. Ustedes usan magia de la que nunca he oído hablar. Pueden matar monstruos que pisotearían a todo mi ejército, e incluso conquistaron un laberinto en el lapso de unos pocos días.
Puedo decir que no te importa nada la autoridad de la Santa Iglesia y estoy seguro de que 100 caballeros no serían nada para ti. Ya he oído cómo derribaste un ejército de decenas de miles de monstruos y salvaste al grupo de héroes de enemigos que casi los matan. Realmente son un grupo aterrador. Imagino que esta es la decisión más importante que he tomado en los muchos años desde que heredé la posición de duque de mi padre. Hajime no habría culpado a Laswe aunque los hubiera entregado al obispo. Sin embargo, después de sopesar las dos opciones, Laswe había optado por ponerse de su lado. Incluso si hubiera sido por el bien de su país, había elegido rebelarse contra la Santa Iglesia. Esa fue ciertamente una decisión importante. Hajime sonrió torpemente. Llevaba años esperando este enfrentamiento, pero no esperaba que otras personas lo resolvieran prácticamente sin él. Supongo que este es el resultado de no elegir un camino solitario también. Aiko-sensei realmente tenía razón, pensó Hajime mientras veía a Kaori y a las demás conversar felizmente con los ciudadanos. 3 días después del enfrentamiento con el obispo, Kaori, Yu y Tio habían terminado de purificar la tierra y las cosechas. Todo el grupo estaba reunido en la cima de una pequeña colina con vistas a la ahora centellante oasis. Ahora que había vuelto a su grandeza original, el oasis estaba lleno de gente sonriente. La gente yacía tendida a lo largo de la orilla del agua, los niños jugaban en el agua, los hombres pescaban a lo largo del muelle y los amantes navegaban por el agua en pequeños botes de remos. Había todo tipo de gente visitando el oasis, pero todos tenían algo en común: sonrisas. La gente estaba tan agradecida que si Hajime no le hubiera dicho a Laswe que mantuviera su partida en secreto, en realidad habrían salido a celebrar un desfile de despedida para ellos. Solo habló al duque y a su familia de su partida, y el grupo se había detenido para echar un último vistazo al famoso oasis. Oigan, van a destacar demasiado si se quedan vestidas así que apúrense y pónganse algo. ¿Ah? ¿Ya te cansaste de ver tanta piel? ¿Ah? ¿Es eso realmente cierto, Hajime-kun? Mira los ojos del maestro, Yue Kaori. Aún no se ha saciado por completo, pero no quiere que nos destaquemos. Sí, supongo que no puedo usar algo como esto en la puerta principal. Shia dio vueltas mostrando su traje de bailarina de danza oriental. Llevaba un top de choli y pantalones de harén. Con lo provocativo que era el traje, era un hecho que llamaría la atención. Aunque aparentemente era ropa tradicional en Ankaji, Laswe se lo había regalado a las chicas y la primera vez que se lo pusieron, Hajime apenas podía apartar la vista de ellas. Por primera vez había sido cautivado no solo por Yue, sino también por Shia, Tio y Kaori. Realmente era la primera vez que eso pasaba. Después de haber probado finalmente el éxito, las otras chicas llevaron el vestido durante un día entero. Naturalmente Yue también se lo dejó puesto y consiguió seducirlo varias veces. Al final se habían puesto los vestidos durante toda su estancia. Uno de los fetiches de Hajime había sido finalmente revelado. Estaba contento y un poco preocupado por el hecho de que habían seguido usándolos durante tanto tiempo, pero realmente necesitaba que se cambiaran para cuando llegaran a la puerta principal. 2 días después de dejar Ankaji, en el camino se encontraron con una banda de bandidos atacando un convoy mercante cerca de Horaut. Allí se reunieron con alguien a quien no esperaban ver. Volumen 5 de la novela ligera de Arifureta. Epílogo. Preparativos. Yuka Sonobe irrumpió en el comedor del palacio. Parecía bastante irritada. Miró a la habitación. Sus ojos inclinados le dieron una apariencia demoníaca. Las unidades fuera de servicio hicieron un gesto de dolor cuando su mirada pasó por encima de ellos. Aquí tampoco. Cielos, ¿por qué siempre desaparecen en los momentos más importantes? Se rascó su pelo castaño, su frustración estaba a la vista de todos. Los soldados saltaron un poco mientras ella retrocedía. No están en el campo de entrenamiento, ni en el cuartel, ni en el comedor. ¿Se habrán ido a la ciudad? Yuka marchó hacia la puerta principal del castillo mientras murmuraba para sí misma. Sus ruidosos pasos resonaron por el pasillo. Fue ahí cuando Nana Miyazaki corrió hacia ella. No pude encontrarlos, Yukachi. ¿Y tú? No hay nadie en el comedor. Acabo de hablar con Tamai-kun y Taeko. Tampoco los encontraron. Están revisando otras habitaciones ahora mismo, pero no creo que estén en el palacio. Tiene sentido. Acabo de hablar con Aikawa-kun y él tampoco los ha visto. Dios, ¿dónde están merodeando? Esto es importante. ¿Y se llaman a sí mismos los guardaespaldas de Achan Sensei?
Las dos, o mejor dicho, todo el escuadrón de escoltas de Ai-chan Sensei estaba buscando a David y a sus caballeros. Aiko no había aparecido en 3 días seguidos. Según el Papa, ella se dirigió a la catedral principal para conseguir que el anuncio hereje de Hajime fuera anulado. Él había dicho que ella tendría que quedarse allí por un tiempo y que no la verían por unos días. Sin embargo, según Shizuku, Aiko tenía algo importante que quería contarles la noche de su desaparición, así que naturalmente sospecharon. Habían pedido que se les permitiera entrar a la catedral principal también, pero Ishtar les había dicho que a los amigos de los herejes no se les permitiría entrar, así que habían estado enfriándose los talones durante los últimos días. Sin embargo, después de 3 días sin contacto, los estudiantes se habían hartado. El ascensor a la catedral permaneció inactivo y ninguno de los sacerdotes estaba dando respuestas directas a los estudiantes. Cansada de esperar, Yuka había intentado buscar a David y a los demás y exigir una explicación. Sin embargo, aunque él y sus caballeros habían estado ayer por aquí, hoy no estaban por ninguna parte. Yuka no pudo encontrar ningún rastro de ellos sin importar dónde los buscara. La única explicación plausible era que se habían ido a la ciudad, pero a ella le costaba creer que iban a hacerse los tontos en la ciudad con Aiko desaparecida. Yuka rechinó los dientes y miró a su alrededor con cautela. Era como si algún tipo de mal sin forma se les acercara y se llevara a sus amigos uno por uno. Justo cuando el miedo empezaba a tomar el control, alguien la llamó. Fue Shizuku, miró por el pasillo como si estuviera buscando a alguien. Yuka, Nana, quería preguntarle si han visto a David y a los demás, aunque a juzgar por sus expresiones, ¿eso es un no? Sí, parece que tampoco encontraste al capitán. Shizuku miró tristemente hacia abajo. No había sido solo Aiko la que había desaparecido esa noche. El capitán Mel y la princesa Liliana también. Incluso la sirvienta de Shizuku, Nia, no estaba por ningún lado. Algunos otros sirvientes y caballeros también habían desaparecido, todos amigos de los estudiantes. Oigan, Yukachi, Shizukuchi, vamos a estar bien, ¿verdad? Nana parecía muy asustada. Desafortunadamente ni Yuka ni Shizuku pudieron tranquilizarla. Tampoco sabían lo que estaba sucediendo y ese vago malestar las tenía nerviosas. Si tan solo estuviera aquí, si tan solo ese tipo estuviera aquí. Los pensamientos de Yuki y Shizuku giraron en la misma dirección, miraron hacia el cielo del oeste pensando en un solo hombre. Era despiadado, no siempre la persona más agradable con quien estar, e increíblemente franco, pero también era la única persona en la que sabían que podían confiar. Varias figuras estaban de pie en una amplia y tenue habitación. Parecen espectros debido a la oscuridad de su entorno. Estaban todos completamente quietos, ni siquiera uno se movía. Más adentro de la habitación, a poca distancia de las otras, había otras 2 figuras. A diferencia del resto, estos 2 parecían humanos. No es sensato quizás, pero al menos eran humanos. Los preparativos están finalmente completados. Me estoy emocionando. El momento que he estado esperando ya casi ha llegado. Estoy verdaderamente contenta de haber sido llamada a este mundo. Ahora sé que esto es lo que es la felicidad. Una fuerte risa resonó por toda la habitación. Aunque la voz hablaba de felicidad, su tono goteaba malicia. El orador estaba claramente loco. La figura que estaba junto a la persona que hablaba le miraba con ojos fríos. Era obvio que no veía al otro como su camarada, pero como la otra figura, también sonreía cruelmente. Alrededor de la misma época, algo estaba sucediendo en el reino del extremo sur del continente. Un enorme ejército de monstruos estaba alineado en formación. Había fácilmente 10.000 unidades. Cada uno de los monstruos reunidos era tan fuerte como los que yacían en el fondo del laberinto del Gran Orcus. Eran una fuerza que podía pisotear cualquier cosa que se interpusiera en su camino. Sorprendentemente, había algunas personas montadas en caballos entre ellos. Estaba claro que esta reunión era una multitud organizada. Un solo masivo monstruo descendió de los cielos y aterrizó ante ellos. Sus brillantes escamas blancas se veían majestuosas a la luz del sol. Había una figura humanoide cabalgando sobre su espalda. Su pelo rojo ondeaba en el viento y los hombres que estaban debajo aplaudieron su llegada. ¡El Rey Demonio ha recibido una revelación divina! Ha dado a nuestros ejércitos una sola orden: ¡destruir a los herejes! Aunque la voz del hombre sonaba digna, también tenía un toque de locura. El ejército irrumpió en ovaciones una vez más. Es hora de que les mostremos la fuerza de nuestra fe. Enseñemos a esos tontos que se pasean por el continente norte quiénes son
los verdaderos gobernantes de esta tierra. Los monstruos golpearon tan fuerte el suelo que la tierra tembló. Curiosamente, las figuras escondidas en la oscura habitación hablaban al mismo tiempo que el demonio montaba al dragón blanco. Ahora empecemos. Para lograr la felicidad debemos tallar nuestra propia historia en los anales de la historia. Déjenme oír sus gritos de guerra. Es hora de que luchemos por el bien de nuestro Señor. 8000 metros sobre el nivel del mar, una gigantesca torre de acero se elevó desde la cumbre de la montaña divina. Un débil gemido resonó en una de las celdas de la prisión de la torre. Sangre goteaba de los dedos de Aiko Hatayama y miraba al suelo, su frente arrugada, concentrándose. Había dibujado un círculo mágico con su propia sangre y había intentado cantar docenas de hechizos diferentes, pero no importaba cuánto lo intentara, no importaba el hechizo que eligiera, su flujo de maná se interrumpía por los grilletes en sus muñecas. Se desplomó de hombros y miró hacia abajo a sus manos. Había docenas de pequeños cortes en ellos, uno por cada intento. ¿Cuántas veces tengo que decirte que es inútil antes de que lo consigas? Aiko tembló al escuchar una voz mecánica a su lado, levantó la vista y vio una monja con una capucha bajo los ojos. La monja llevaba una bandeja de comida. Aiko se dio cuenta de que la monja había dejado la puerta abierta cuando entró e hizo una loca huida hacia la libertad. Creo que ya te dije que era inútil. La monja golpeó a Aiko en el estómago mientras intentaba escapar. El ataque había llegado tan rápido que Aiko ni siquiera había podido verlo. Ella respiró adolorida y se estrelló contra la pared detrás de ella. ¡Déjame salir de aquí! ¿Qué planeas hacerles a mis estudiantes? La monja no reaccionó a las palabras de Aiko, colocó la bandeja de comida en la habitación con sus movimientos robóticos y salió de la habitación. Espera, por favor espera, al menos dime si mis estudiantes están a salvo o no. La monja cerró lentamente la puerta sin cambiar su expresión. Justo antes de que la cerrara completamente, se detuvo. Esta es toda la voluntad de mi señor. No hay nada que ustedes, que han sido removidos del tablero del juego, necesiten saber. Con un aire de firmeza, la monja cerró la puerta. Aiko luchó hasta ponerse de rodillas y maldijo su propia impotencia. Algo terrible podría pasarle a sus estudiantes y ella no lo sabría. Aunque ella era su maestra, no había nada que pudiera hacer para ayudar. Sus pensamientos se voltearon hacia el chico que había volcado una situación desesperada tras otra en Ur. Miró a la luna a través del pequeño tragaluz cubierto de barrotes y murmuró su nombre. Nagumo-kun. La monja escuchó el susurro de Aiko mientras se alejaba, salió a una terraza cercana y miró hacia el suelo. Ven si te atreves, irregular, significará tu fin si lo haces. El monstruo del abismo se dirigía hacia un lugar lleno de traiciones, locura y divinidad. Era como si estuviera siendo guiado por el destino mismo. Y bueno gente, con eso hemos llegado al final del capítulo 3 y el epílogo del volumen 5 de la novela ligera de Arifureta. Empezó bien el capítulo ahí con las chicas en sus trajes de baño, después tuvimos la charla de despedida con Miu, que más bien al final fue solo un ya volvemos. También vimos que Hajime y las demás volvieron a Calle para arreglar el oasis, además del encontronazo que tuvieron con los caballeros de la iglesia. Pero lamentablemente no había nada de esta parte ni en el anime ni en el manga. Tal vez no lo consideraron relevante, pero bueno. Lo que sí fue relevante fue lo mostrado en el epílogo, donde vemos cómo todos se están preparando para la batalla del próximo volumen. Los demonios, los traidores, los dioses, etc. Bueno, veremos ahí quién tiene la mala fortuna de encontrarse con Hajime primero. Espero que les haya gustado el relato, lo hayan disfrutado. Si fue así, no olvides dejar tu me gusta, comenta qué te pareció este último capítulo y el epílogo. No olvides suscribirte si aún no lo estás, me ayudarías mucho. Con esto hemos terminado la trama principal del volumen 5, lo que vendrá después será el capítulo extra de este volumen que va a estar bastante divertido, así como el video de las historias bonus. Eso es todo por ahora, el relator JC se despide, gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!